Bonjour à tous. C'est un immense. Buenos días. Es un placer estar aquí con todos vosotros, participar a esta jornada y también es un honor estar aquí con vosotros. Gracias a los organizadores también. Voy a hablar del cambio global y, como no, del cambio climático, pero también de la erosión de la biodiversidad y el impacto en el medio marino. Tenemos la costumbre de presentar y citar océanos que cubren 3/4 partes del planeta y aquí, en cambio, esta sección es transversal. Y lo que vemos aquí es la fragilidad, porque esta masa, esta película tan delgada es la biosfera, es lo que contiene lo vivo, animal, vegetal, y esta biosfera tiene de 50 a 70 kilómetros de espesor, rodea la Tierra y hasta que no se pruebe lo contrario, en el universo es el único elemento que contiene lo vivo. Entonces esto ilustra perfectamente esta fragilidad, la fragilidad del mundo, el mundo que está en plena transformación hoy en día. Tenemos distinta presión sobre el océano. A veces tenemos una visión romántica, esto está bien, pero bueno, incluso está ilustrado en el puerto de Valencia. Tenemos muchas actividades y aquí lo vemos en el entorno terrestre, no se ve tanto en el mundo marino. Tenemos la extracción minera, tenemos la pesca, tenemos la navegación y también el alquiler de barcos y hoy en día el flete son 12.000 millones de toneladas. Es el 90% de los bienes que nosotros consumimos que atraviesan los océanos. Entonces, los científicos han analizado quiénes son los grandes actores de esta actividad económica en el océano. Y lo que ha mostrado es que hay una concentración muy fuerte de la economía oceánica. Existe 100 empresas multinacionales que capturan un 60% de la renta, los ingresos de los océanos. Esto está ilustrado y vemos el nivel de concentración. 93%, por ejemplo, es el turismo y la cifra de negocios es 80.000 millones de agua. Entonces, quiero decir que hay una gran concentración de esta economía y sí, queremos una transición ecológica, económica y social. Dentro de nuestros océanos tendremos que contar con estos grandes grupos. Tenemos distintos impactos. Esto se ve en los periódicos. Los océanos se están calentando. Incluso el Mediterráneo en algunos lugares han aumentado de 5 grados. Esto es enorme. Estos océanos son más ácidos y están contaminados y sobreexplotados. Esta transformación de los océanos la ilustran distintas curvas. Aquí tenemos las tendencias que aparecen en todos los océanos mundiales con más o menos intensidad, pero en realidad ya no es una variación de la temperatura de un año a otro, es una transformación. Y esta palabra es clave, es una transformación de nuestro mundo. Y cuando observé, trabajaba con físicos y estos expertos me enseñaron el gráfico de abajo. Veis aquí la temperatura de la Tierra desde la era de los dinosaurios. En la izquierda estamos con los dinosaurios. Era un clima muy, muy caliente porque había más de 10 grados. Y a lo largo del tiempo hemos tenido distintas fluctuaciones. Incluso se ha enfriado mucho la Tierra. Y aquí en amarillo tenemos estos 12
12.000 últimos años de nuestra existencia. Y en estos 12.000 últimos años, ¿qué ha hecho el Homo sapiens? Se ha sedentarizado y esto ha creado la agricultura, todas nuestras economías que se pudieron fijar y volverse sedentarias. Lo que vemos aquí es la proyección del GIEC, sabéis que es el IPCC. Y entonces tenemos estos distintos escenarios y vamos hacia una transformación global de nuestro entorno, ambiente, medio ambiente, biosfera y también un inicio de estos últimos 10.000 años. Volvemos ahora a los océanos, porque tengo que hablar de esto. Hablemos de la pesca, que ocupa, lo vemos aquí en la cartografía, tenemos todas las actividades y se pesca por doquier, en todas las latitudes y en todas las profundidades. La huella es colosal, más de 200 millones de kilómetros cuadrados. Y entonces la agricultura son 50 millones. La pesca da solo un 10% de las proteínas mundiales. Esto es muy importante para los países del sur, esta proteína, claro. Entonces, esto nos ilustra también el impacto que tenemos en la pesca. El otro impacto es nuestro apetito, que no ha hecho más que aumentar, dedicado al pescado. Aquí en la curva vemos la línea en rojo que ilustra a la derecha vemos el apetito. En los años 50, un habitante consumía 6 o 7 kilos de pescado al año y hoy en día son 21 kilos el promedio. Vemos cómo hemos pasado de 3.000 millones a 8.000 millones y esto crea una presión increíble. ¿Qué pasó? Vemos abajo la explotación. En azul tenemos la explotación de este recurso. A ver, la pesca es nuestra última explotación de un recurso salvaje a nivel industrial. La explotación fue, ven aquí las capturas que han aumentado desde la Segunda Guerra Mundial a partir de los años 50 hasta los años 90. Vemos que la curva se ha estabilizado. Claro que hay una demanda gigantesca. Lo que hemos hecho ha sido desarrollar la acuicultura y vemos en rojo la presión en la curva. ¿Qué me pasa? Dice el orador. Las Naciones Unidas cada 2 años crean un informe. En el informe vemos todos los recursos mundiales y tenemos la evaluación de los recursos mundiales en sobreexplotación, explotación al nivel sostenible máximo y veis que desde los años 75 esta sobreexplotación se debe a la presión de la pesca. Es un aumento constante. No conseguimos invertir este paquete naranja. Tenemos 43% de los recursos sobreexplotados. ¿Qué quiere decir? Bajamos por debajo de un nivel de abundancia de menos 90%. Quiero decir que allí donde había 10 peces, ya solo quedan 2. Imagínate entonces en Francia somos 70 millones, ya seríamos solo 10 millones o 12 millones. Entonces, de verdad, es un impacto muy fuerte. Este impacto es la sobreexplotación, pero también es la desaparición de las especies. En el Mediterráneo tenemos 85, 86 especies de tiburones y hay 10 especies aquí que ya han desaparecido desde hace 20 años. Son desapariciones de especies estas. El Mediterráneo.
El Mediterráneo es el récord mundial de la sobreexplotación. He trabajado mucho en África, en América Latina, en muchos países, y cuando me nombraron director de un centro en SET, me sorprendió ver esta sobreexplotación en el Mediterráneo, donde hay más del 80%, y todas las estimaciones los dicen, más del 80% de la población de peces marinos son sobreexplotados. Esto es un récord mundial. Para la pesca, claro, es un problema, porque cuando ya no hay peces, pues ya no se pesca. Esto tiene un impacto también sobre la desaparición de las especies, pero también sobre el funcionamiento del ecosistema. Y la semana pasada un pescador al por mayor me llamó y me dijo: doctor Curie, estamos pescando medusas y yo me voy a lanzar al comercio de las medusas. Entonces le dije, yo no sé si está autorizado en Europa. En China se come y 500.000 toneladas se comercializan, pero en Europa todavía no estamos aquí. En Namibia yo trabajé y la sobreexplotación de las sardinas y de las anchoas en los años 80 provocó lo que se llama un cambio de régimen. El ecosistema está totalmente invadido por las medusas. Y os hablo de los años 80. 40 millones de toneladas de medusas hace 30 años se instalaron en el ecosistema y los pescados, el pez, no consigue volver porque hay larvas. Y entonces aquí tenemos esta foto delante del litoral libanés. Había 500.000 toneladas de medusas sobre 50 kilómetros y esto se debe a la sobreexplotación marina. ¿Qué quiere decir sobreexplotación marina? Quiere decir que tenemos peces más pequeños, tenemos peces no tan abundantes y más pequeños. ¿Qué quiere decir? Los científicos lo calcularon. En el Atlántico noroeste, si se colocaba una mascarilla, el peso medio era 800 gramos, 1 kilo más o menos, con una máscara, y lo veías. Hoy en día tenemos peces que hacen menos de 200 gramos. Entonces, esto para el funcionamiento es muy importante. Cambio climático. Renaud nos lo acaba de decir. Hay especies como las posidonias que no se desplazan o como los corales, y entonces tienen un impacto directo. Vemos que los corales están desapareciendo en el mundo. Luego hay los peces que se desplazan y van hacia los polos. ¿Qué quiere decir? La zona más impactada es la intertropical. En esta zona, bueno, yo trabajé en África, es la zona que necesita esta proteína para la seguridad alimenticia. ¿Qué vemos? Que va a haber una reducción de las capturas que van a ser muy importantes porque allí el agua es caliente, ya más caliente, los peces van hacia los polos y vamos a tener una bajada de capturas. Por ahora los modelos se están calibrando a través de los científicos, pero va a haber una reducción de unos 10% y esto va a crear inseguridad alimentaria. Hablo de la zona tropical. Si ahora miramos todas las capturas y especies mundiales y miramos en estos últimos años y decenios qué ha pasado, observamos una tropicalización de las capturas. Yo tengo, Poli, un colega que ha analizado todas las capturas del mundo de las especies y atribuyó una temperatura a cada especie. ¿Por qué una temperatura? Porque las especies tienen unos hábitats que prefieren. Un barracuda vive entre 20 y 25 grados y entonces ha tomado en cuenta todas las capturas mundiales. Son datos básicos, pero incluso así vemos que hay una tropicalización de las capturas mundiales. Esto es algo que vemos en estos datos. En la Mediterránea, en el Mediterráneo es aún más evidente. Hay muchas especies como 112
en el Mediterráneo, invasivas estas especies como el tetraudón o el pescado león, y que empiezan a proliferar con estos aumentos de temperatura. Una cosa importante en mi intervención es que hay personas que dicen, sí, el cambio climático, pero va a haber personas que ganen y otros que pierdan. La pregunta es, ¿esto será qué tipo de juego? Claro que va a haber ganadores y perdedores, ya lo hemos visto en la zona tropical, pero en el laboratorio, y hemos analizado, y en España también hay laboratorios, se han publicado modelizaciones, sobre todo por el IPBES, y un resultado es mostrar que nos da una suma negativa a nivel mundial. Las capturas mundiales caerán y son cifras preliminares de 20 a 25%, bajarán las capturas. ¿Qué podemos hacer entonces? La idea es recolocar los sistemas de producción dentro del ecosistema. Ya conocen la agroecología. También a nivel de salud, la salud está recolocada en el ecosistema. Existe EcoHealth, lo hemos visto con la COVID. Se revisa todo el contexto. Tenemos que reconciliar explotación y conservación de las especies en este contexto de cambio climático. Hace 20 años ya se hablaba de ello. Era algo importante. ¿Qué quiere decir? Cuando explotas una sardina o una anchoa, significa garantizar la renovación de estas especies, pero hay muchos animales como los pájaros marinos, los mamíferos marinos que comen estas especies. Entonces, los científicos han intentado calcular esto y luego hablar de ello para la gobernanza de los océanos. Otro punto importante hoy son los objetivos del desarrollo sostenible. En las Naciones Unidas tenemos 17 objetivos que definen algo más democrático, más equitativo. Tenemos el objetivo, como no, sobre la pobreza, la no igualdad. El objetivo 14 es el mundo marino. Ven aquí estos objetivos, 17. Se trata de definir un marco, una brújula, y yo trabajé en Bruselas 6 años. A nivel europeo, en los nuevos programas Marco, es una brújula esto, es una brújula de nuestra democracia, de tomar en cuenta todos los elementos componentes de este desarrollo sostenible. ¿Qué se dijo? Que claro, el océano tenía que ser sano, con peces, pero tenemos que garantizar también el empleo, evitar que no haya igualdad y la salud. Todos estos puntos eran muy importantes. Luego, otro punto importante es el nivel de protección. A nivel internacional, se ha mostrado que hay un 30% de áreas marinas protegidas en 2030. Por lo tanto, necesitaremos en la biodiversidad estas áreas marinas protegidas. A nivel mundial, la protección es parcial y también integral. Son cifras muy bajas por ahora. Y cuando tenemos niveles muy altos de protección, en Mediterráneo vemos que esta protección integral es 0,04%. Entonces, esto nos indica que de verdad no hay protección en realidad. Recientemente, una guía fue publicada, una guía que permite que sea accesible para que todas las actividades que se hacen en la mar puedan definir los derechos de las áreas marinas protegidas. Hay áreas poco protegidas, otras mediamente protegidas o muy altamente protegidas. Entonces, con este marco
podemos decir, de verdad se protege, fully protected, entonces no se podrá pescar, por ejemplo, en estas áreas, ni la extracción minera. Esto es muy importante porque en Francia, por ejemplo, tenemos una tendencia que es a alinearse con estas definiciones de protección. Para acabar, espero que os haya convencido, aunque he sido muy breve, de que hay que apoyar los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. A nivel personal, habrá que consumir un pescado sostenible. Luego tenemos el problema de las subvenciones en la pesca, subvenciones también en energía fósil. 35 mil millones de dólares al año se da como subvención a la pesca. Usar esta subvención para la transición ecológica, social y económico. Después tenemos el Año Internacional de la Pesca Artesanal Sostenible, porque la ONU también quiere presentar modalidades de pesca para reconciliar estos objetivos sostenibles, como por ejemplo la protección de la biodiversidad, unas pruebas más sostenibles, creadores de empleo. En la pesca artesanal vemos que hay mucha ocupación femenina y luego hacer lo que se ha prometido. Se había prometido, por ejemplo, un 30% de áreas protegidas con un 10% de protección integral con respecto a la guía. Para acabar, ¿por qué tenemos tan poca reactividad frente a estos cambios globales marinos que tendrán un impacto? Aquí hay una lista de argumentos. Hay más. Tenemos la inercia, el interés económico, social, político, tenemos el poder y el lobby industrial financiero, pero también el cinismo. Va a haber ganadores y perdedores, y aquí vemos el mundo en su integralidad. Luego los cambios que parecen lentos a escala humana. Este verano hemos entendido lo que podía ser un efecto del cambio climático. La pérdida de memoria, esto es un concepto que se está retomando hoy. Pauli lo definió en el 95. De una generación a la otra nos acostumbramos a la degradación del ambiente y perdemos la memoria. En el 80 yo estaba en Senegal y vi capturas de peces y una productividad del océano que los jóvenes senegaleses hoy no pueden ni imaginar, porque es que había peces gordos que habían muerto en la orilla y esto los jóvenes ya no lo pueden ver. Nuestro cerebro de Homo sapiens también es muy importante. Este cerebro, hay estudios publicados sobre la parte cognitiva. Nuestro cerebro sobre representa el presente, poco el pasado, y no tiene en cuenta el futuro, porque el Homo sapiens tenía que garantizar su supervivencia cada día. Y esto está en nuestro cerebro. Quizás este es el desafío más grande, que es tener en cuenta el futuro, porque nunca lo hemos hecho. Y el IPCC es algo muy importante, algo extraordinario. Por la primera vez sabemos lo que va a pasar de aquí a 20, 30 años desde el punto de vista climático. Una cosa que experimenté es la falta de cultura científica y del entorno de nuestros políticos. Y luego he puesto la insostenible ligereza del ser. Para acabar, no sé si eres pesimista o optimista. Hago distintas emisiones en la radio y esto no es interesante. Lo que nos tenemos que plantear, Guillaume d'Orange en 1568 nos dio la buena respuesta. No es necesario esperar para para emprender ni tener éxito para perseverar. Muchas gracias.